Pero eso es tomar decisiones. Bien, a eso hace alusión cuando hablamos de la libertad, que no estemos coaccionados, que yo sea el dueño de hacer lo que yo quiera, siempre persiguiendo un fin. Bien. Y el objeto formal, que siempre lo vamos a desarrollar en segundo término. ¿Por qué lo vamos a desarrollar en segundo término? Porque tomamos que es el acto humano voluntario. Bien, acá lo que importa es lo virtuoso. ¿Cuándo podemos considerar una conducta como virtuosa? Cuando siga este principio de hacer el bien y evitar el mal. Bien, hoy vamos a ver en la clase de hoy cómo calificamos un acto como bueno o como malo. Ya puntualmente. ¿Qué más hemos visto? El método de la deontología. El método de conocimiento consta de 4 etapas, ¿no? Primero la empírica, segunda analítica, racional metafísica y empírica de nuevo. Bien, en la empírica primera salíamos, el hombre sale, descubre por medio de los sentidos. Aristóteles decía, nada puede llegar al intelecto sin que haya pasado por mis sentidos, sin que lo haya podido ver, sin que lo haya podido palmar. Bien. La experiencia, exacto, empírica, quiere decir la experiencia del hombre. Una vez que el hombre sale y descubre, y esto es aplicado, este método de conocimiento es aplicado a cualquier factor, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes como alumnos están por medio de su sentido escuchando lo que digo yo. Ahora ustedes, una vez que yo lo dije, lo analizan, ¿bien? Dicen, bueno, dijo esta pavada, dijo aquello, esto medianamente interesante. Después abstraemos, en la tercera etapa, racional metafísica, abstraemos conocimiento, decimos, bueno, esto es lo que me está pareciendo que quiere decir cuando habla de ética, por ejemplo, cuando habla del objeto de estudio. Esa es una abstracción, ¿bien? Abstraemos conocimiento, lo hacemos propio. Y luego de haber realizado ese proceso, voy y actúo, ¿no? Y en este ejemplo de estar sentado acá, tomando clase, o en cualquiera sea la materia, voy y en el examen, obviamente después de haber estudiado y no haberme quedado con lo que me dijo la clase, voy y demuestro que sé, o lo plasmo en una hoja al conocimiento que abstraje y hice propio, y en la cuarta etapa empírica lo volvemos a desarrollar. Pero es un método de conocimiento de cualquier cosa, como también de la moral en sí. ¿Bien? ¿Qué más vimos? Los pensadores. Rápidamente. ¿Cómo clasificábamos primeramente a las corrientes filosóficas que hablan de la moral? En dos grandes rasgos. Primero. Realismo y realismo. No. Negatorias y las que afirman. Bien. Las que niegan dicen, no existe una moral universal y atemporal. Eso es un cuento. ¿Por qué? Y ahí, ¿a quién tenemos dentro de esa corriente? El escepticismo, el escéptico directamente niega todo. ¿Bien? Dice, no, hombre, no, por el intelecto nunca puede llegar a conocer nada, niega. De ahí se desprende en la actualidad, un desprendimiento de ese pensamiento es el relativismo. Bien, el relativismo, el escepticismo niega. De ahí se desprende el relativismo. El relativismo, básicamente, lo que nos dice es que, como la palabra lo menciona, es relativo. Todo va a depender del contexto en el que toca vivir a la persona, cómo se ha desarrollado, las costumbres de la sociedad, dependiendo del autor, pero básicamente el pensamiento general del relativista es que a la moral la va a construir las circunstancias que rodean a la persona. ¿Bien? ¿Cómo vivió? ¿Cómo es la sociedad en la que vive? ¿Qué creencias tiene? Eso es lo que plantean los relativistas. Dentro de ese pensamiento relativista te encontrábamos a Augusto Comte, Levi Brühl y Durkheim. Bien. Augusto Comte, referente al positivismo sociológico, nos dice que hay que atenerse a los hechos. Dice, no, acá vamos a la papa. Los hechos son los que van a importar la moral. ¿Bien? ¿Y cuáles son los hechos? Los únicos los que puedan ser calificados o tener una verificación cuantitativa, ¿no? De tener un hecho real para poder identificar. ¿Qué tal? Después teníamos a Levi Brühl, que nos habla que la eticidad es un conjunto de normas y valores, bien, que va a variar de sociedad en sociedad, ¿no? Exacto, va a influir la historia y va a estudiar a cada grupo social en particular. Y por último teníamos a Durkheim, que nos habla de la presión social. Nos dice que el hombre actúa coaccionado por la sociedad, dice, por las creencias, y que la moral es un hecho social, puramente social. La moral la va a construir la sociedad en la cual vivimos y nos va a decir qué es bueno y qué es malo. Bien,
Después teníamos ahí un intermedio que es el utilitarismo moderno con el referente de Jeremías Bentham, ¿no? Jeremías Bentham, inglés, este pensamiento inglés, nos habla de, exacto, a mayor placer y menor dolor, habla de una cuenta aritmética que puede determinar cuál es la moral. Habla de un placer espiritual, no sensitivo, es decir, de sentirme bien por hacer algo bueno. ¿Bien? Y a menor dolor, construye él su regla moral. ¿Bien? Y después teníamos dentro de las que afirma al realismo moral. Perfecto. El realismo moral. Bien. Pero ¿qué nos dice puntualmente el realismo moral? ¿Qué es la moral para el realismo moral? Si esta afirma, ¿qué es lo que afirma? Bien, perfecto, Cabrera, que la moral es universal y atemporal. Es decir, no hay una moral por cada sociedad, dice el realismo moral. No, hay una moral que es para todo. ¿Bien? Y no importa el lugar, el contexto histórico, lo bueno es bueno siempre, lo malo, malo siempre. Eso nos plantea el realismo moral. Y dentro de lo que empezamos a ver el realismo moral, hablábamos de los distintos tipos de bondad, de bien. Como decimos, hacer el bien. Bueno, ¿qué es el bien? Y el bien puede tener varias calificaciones en cuanto a el bien útil. ¿Se acuerdan? El bien útil, ¿cuál era el bien útil? Bien, cumple con una finalidad. Si yo cumplo con el bien útil, siempre va a estar basado en cuánto yo realizo o no la finalidad con la que está prevista. Por ejemplo, decíamos el tema de la lapicera, si escribe bien, bueno, cumple con su finalidad, como la vamos a calificar como perfecta o buena si anda un lujo. Bien, y eso por ende tiene una gradación. Una gradación vamos a calificarlo como bueno o como malo según cómo funcione en sí. ¿El bien moral qué era? ¿Qué es lo que le dije? La fuente de los valores. ¿Cómo? La fuente de los valores. Bien, perfecto. El bien moral es el uso de la razón. Es el uso de la razón. ¿Bien? En cada una de las acciones que yo voy a tomar, ese es el bien moral. Es cómo yo voy a pensar al actuar, básicamente. Siguiendo o no ese orden moral. ¿Bien? ¿Hay algún tema que haya quedado por rever? No hay ningún problema, lo revemos. Con la demás ciencia. Bien. Hemos hablado de que el último punto de la unidad 1 habla de la ética con relación con la otra ciencia. Bien, teníamos la ética en relación con la psicología, con la antropología, sociología y la sociedad contemporánea. Bien. Sí. Exacto. No vino esa clase. ¿Qué va? ¿A dónde? Bien. La primera calificación hacíamos con la psicología, ¿no? ¿Qué estudia la psicología? Bien, perfecto. Estudia las facultades humanas y las operaciones, es decir, por qué el hombre actúa de una determinada manera, por qué la conducta se refleja en esa acción en sí, ¿no? Mientras que a la ética, ¿qué va a estudiar? La conducta humana virtuosa, ¿bien? La psicología le va a interesar las que son virtuosas y las que no, porque va a estudiar la conducta, cómo pensamos, cómo actuamos y por qué lo hacemos. Va a estudiar las operaciones móviles que nos llevan a actuar, ¿bien? Bien, la ética necesita de la psicología para poder explicar el porqué de esas conductas humanas virtuosas. La ética y la sociología bien. Exacto, porque la sociología va a estudiar al grupo social, ¿bien? Va a estudiar al grupo social, mientras que la ética, ¿a quién estudia? Al individuo, exacto, bien, va a estudiar a la persona en sí misma, no le va a interesar un estudio global, sino que va a estudiar a la persona en particular y cómo es que actúa, ¿bien? Exacto, mediante métodos empíricos. La ética y la antropología
La antropología estudiaba qué es el hombre, ¿no? Bien, entonces la antropología lo va a estudiar al hombre de una manera más global. Va a estudiar cómo fue evolucionando el Homo sapiens, el Homo erectus. Lo estudia la antropología de una manera global, va viendo cómo se fue desarrollando la distinta edad, mientras que la ética lo que le va a interesar, nuevamente, exacto, va a ser a lo normativo, a lo propio de la persona y de su actuar. Bien. Y después teníamos la ética y la sociedad contemporánea. Bien. Y acá ya es un tema más de reflexión, de opiniones, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven a la ética en los órganos propios de nuestra vida? No sé, en los funcionarios públicos. ¿Creen que existen valores éticos, valores morales en las personas que llevan adelante, no sé, cargos políticos o cargos que llevan la rienda de la sociedad? Bien, hay un descreimiento de que existan estas normas morales en estamentos claves de la sociedad, como ser órganos políticos, judiciales y de todos los índoles, ¿no? También a la Iglesia Católica, antes como que hace 10 años hablar de preguntarnos si están haciendo bien o mal las cosas era como un tema que no se tiene que tocar, ¿no? Y bueno, esto es importante que seamos críticos con todos los órganos y estamentos públicos, privados que llevan la rienda del país, podríamos decir, que nos gobiernan, aunque son fuertes institucionalmente, ¿bien? Tanto a nivel político, religioso, lo que sea. Entonces vemos que hay una ausencia de valores sociales en áreas claves de la vida social. También veíamos el uso de la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología en algunas situaciones va en contra de valores éticos, podríamos decir, o se deja de lado a la dignidad humana. Ahí está la bioética. La bioética es la que interviene ante los avances tecnológicos. Ya lo vamos a ver en la unidad cuarta, está la bioética y el código de ética bioquímico. Bien, pero muchas veces se necesita regulación o se necesitan de normas para ciertos avances que son necesarios. Los avances tecnológicos son necesarios, pero muchas veces van más adelante de lo que podríamos considerar a lo jurídico o a lo ético, ¿no? O tener ciertas normas para regularlos, ¿no? Hablábamos de los bancos de gametos, por ejemplo, ¿no? No tienen una regulación en sí. ¿Qué pasaba con los gametos que pertenecían más de 10 años ahí? Y nadie los reclamaba. Bueno, todo esto tiene que tener una regulación en sí. Bien. También lo veíamos reflejado a este descreimiento o falta de valores en las crisis de algunos países, ¿no? Como el nuestro, tercermundista, que muchas veces otros países, primer mundo, buscan desequilibrio, podríamos decir, o se enriquecen a base de otros. ¿Lo vemos a nivel global o no? Estoy hablando de pavadas. Bueno, se ve reflejado a veces esto también, esta falta de valores en una cooperación que pueda hacer crecer en cierta armonía a todos los países, ¿no? También a todo esto malo que venimos diciendo, hay ciertas reacciones de ONG que tienen ciertos valores que son admirables de nuestra sociedad contemporánea y antes no existían, ¿no? Hablábamos de los voluntariados. ¿Alguien de acá pertenecía a algún voluntariado? ONG, nada. No vemos, ¿no? Bien. Estas son las reacciones de los ciudadanos que en cierto modo dan un poco de esperanza, podríamos decir, en cuanto a los valores en sí. Bien. Y cada vez se ven reflejados más este tipo de asociaciones o fundaciones o ONG. Bueno, todo esto es importante que también lo llevemos en cuanto a cómo yo actúo en la sociedad, ¿no? Al momento que nos toca, lo decíamos, ¿no? Voy a comprar al kiosco de la esquina, a la panadería de la esquina, me dan mal el vuelto, ¿qué hago? ¿Me lo quedo? ¿Lo devuelvo? Eso ya va a quedar obviamente con ustedes, pero está bueno hacer la reflexión si aportando nuestro granito, capaz que no, ojalá cambiemos el mundo muy difícil, pero al menos estoy dando un pasito, ¿no? Y esto también va llevado al campo profesional, ¿bien? Al campo profesional, cómo yo me voy a desarrollar como técnico superior en laboratorio.
cómo yo voy a trabajar en el laboratorio, cómo me gustaría que me reciban, cómo voy a recibir a los que se integren al laboratorio, cómo va a ser la cooperación, y todo eso lo vamos a ir viendo en la unidad cuarta cuando veamos el código de ética de la ley 7182. Bien, eso en cuanto a la ética con las otras ciencias. Ahora sí comencemos la clase. ¿Están con la unidad 1? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ahora sí. Vamos a la clase de hoy. Vamos a tocar a la libertad como expresión de la naturaleza humana. Bien. Como expresión de la naturaleza humana. ¿Qué se ríen todos? La libertad como expresión de la naturaleza humana. Bien. Es propio del hombre siempre desarrollarse en libertad, ¿no? Y es por eso que a la ética, en cierto punto, le interesa cómo actuamos siendo libres. Porque ahí podemos juzgar a la norma, uno mismo puede jugar su propio actuar. Y es por eso que al actuar en libertad, el hombre va a actuar con todas sus facultades, con toda su razón, con todas las operaciones propias, desarrollándose en la sociedad. Es por eso que siempre que califiquemos una norma moral, va a ser en base a un acto voluntario libre. ¿Bien? A un acto voluntario libre. Hasta acá hemos visto que existían varias teorías o varios fundamentos, ramas filosóficas, que explican si existe o no existe una norma moral. Hemos dicho que el realismo moral es la que aplica para todos, porque es hacer el bien y evitar el mal. Muy general parece, ¿no? Amplio. Ahora empezamos a ir a un poquito más fino y al ejemplo en particular. Este tema es acerca de la inclinación natural del ser humano a la bondad. La inclinación natural hacia el bien. ¿Bien? La inclinación natural hacia el bien la vamos a ver desde una perspectiva, primero antropológica y luego psicológica. Y con esto les prometo que terminamos la parte filosófica del programa. ¿Bien? Último temita, y hoy ya entramos en algo más didáctico. Vamos a empezar con la perspectiva antropológica. ¿Bien? La perspectiva antropológica se pregunta: ¿existe alguna inclinación natural hacia el bien? Y la respuesta va a ser, obviamente, que sí, ¿no? Sí existe una inclinación natural hacia el bien, nos dice esta perspectiva, porque todo ser busca su bien, todo ser busca su perfección. Bien y fin se van a identificar en este caso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la perspectiva antropológica? Está tomando ¿cuál bondad? ¿Cuál tipo de bondad está tomando? ¿Qué tipo de bien? ¿Honesto? No. Bien, bien útil. Bien. ¿Cómo era su apellido? Vargas, bien Vargas. ¿Por qué el bien útil? Porque tiene que cumplir la finalidad. ¿Por qué? Pero que tiene que cumplir la finalidad. Bien, porque persigue una finalidad. Perseguimos una finalidad, ¿no? Entonces, esta perspectiva dice que la antropología, dijimos, ¿no? Estudia al hombre de una manera global. Y dice, el hombre naturalmente persigue el bien, el desarrollarse de una manera íntegra en cada uno de los aspectos que nos toca vivir, ¿no? A eso hace alusión, en cumplir la finalidad de ser un buen hermano, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen profesor, ser un buen alumno, lo que sea, ¿no? Tratamos de ser perfectos, nos dice esta perspectiva antropológica, ¿no? Tratamos de ser perfectos en lo que nos toca. Pero que quede claro que tratamos, no es que siempre vamos a ser perfectos para nada, ¿no? Yo el lunes pasado, capaz que me voy a mi casa y digo, y lo que le dije a los chicos que le quedó, no le quedó, capté su atención, no capté su atención, se fueron por un mensaje, no se fueron por un mensaje, le quedó algo de lo que dije. Bueno, todo eso
yo me planteo, en este ejemplo que estoy dando como profesor, de decir, bueno, ¿estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? Y obviamente que yo voy a querer que acá se vayan todos entendiendo lo que es la perspectiva antropológica o con todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, pero a veces no llego o no tengo la motivación o no puedo motivarlo a ustedes para que puedan entender lo mismo en mi rol de hermano, en lo mismo en mi rol de padre, en lo mismo en mi rol de hijo, de trabajador, de lo que fuera. Bien, entonces, la perspectiva antropológica, volviendo, me toma diciendo de que el hombre de por sí persigue un fin. En cada uno de los ambientes que me toca vivir, ¿no? Jugando al fútbol, en lo que sea, siempre persigue un fin. Desarrollándome como mencioné, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que sea. ¿Bien? Siempre tratamos de seguir un fin. Por ende, el actuar del hombre para esta perspectiva es finalístico. ¿Bien? Para la perspectiva antropológica es finalístico. Entonces nos dice, el hombre naturalmente tiende a la bondad, porque trata de perfeccionarse en cada uno de los ambientes que le toca vivir. Repito, no quiere decir que seamos perfectos, buscamos el perfeccionamiento, buscamos el desenvolverlo de una manera perfecta, aunque muchos no vamos a llegar, o sí, pero tenemos, como dice Cicerón en su obra de Oficis, Cicerón dice, el hombre tiene mucho parecido a todos los seres vivos, ¿bien? Pero hay algo que lo diferencia, dice Cicerón. Lo que lo diferencia es la razón. ¿Bien? La razón. Nosotros somos los únicos seres vivos, y lo hemos mencionado creo en clases anteriores, que tenemos la posibilidad de la autocomprensión. Sabemos que estamos. ¿Bien? Estamos vivos y tenemos, podemos conocer el pasado, entender nuestro presente y planificar nuestro futuro. Es por eso que siempre vamos a tender a perfeccionarnos, ¿no? En cada uno de los ambientes. Y capaz que tuve un día malo y no me salieron bien las cosas, pero me di cuenta de que no me salieron bien. Y voy a tratar de que me salgan. A eso hace alusión la perspectiva antropológica. Busca que el hombre, por medio de la razón, llegue al perfeccionamiento de la acción humana. Entonces nos dice que esta búsqueda se da de una manera natural. ¿Bien? Se da de una manera natural. Se da de una manera natural de tratar de llegar al perfeccionamiento de la acción. ¿Bien? Aristóteles hace un tratado sobre todos estos temas de la perspectiva antropológica de por qué el hombre persigue el bien. Este trabajo que hizo Aristóteles lo toma Santo Tomás de Aquino y lo trata de sintetizar en 5 posiciones, podríamos decir, de por qué el hombre tiende naturalmente hacia la bondad desde esta perspectiva antropológica. Santo Tomás de Aquino nos dice que tendemos primero, al bien. La segunda clasificación que hace es a la conservación de la existencia, a la unión sexual y a la conservación de los hijos, de la especie, a la vida en sociedad y al conocimiento de la verdad. ¿Bien? Esto es lo que plantea Santo Tomás tomando el trabajo de Aristóteles. Dice, bueno, el hombre busca su bondad o busca la bondad como bondad útil, como un bien útil, porque busca estos fines, ¿no? Busca al bien, en primer lugar, considerándolo como un bien útil, y es lo que recién mencionábamos, tratar de desarrollarlo en cada una de las situaciones de la vida que nos toca. A la conservación de la especie, a la conservación de la existencia, primero propia, que ahora vamos a ver la perspectiva psicológica también toma algo parecido, a la unión sexual y a la conservación de los hijos, al cuidado de los hijos. Dice, no, hay algo instintivo de los padres, de tratar de darle a los hijos las herramientas necesarias para que se puedan valer por sí mismos, de tratar de buscar lo mejor para él. Dice que es una tendencia para él natural de buscar lo mejor. ¿Bien? Ahí se ve reflejada la bondad. A la vida en sociedad, sabemos el hombre es un ser social, por ende vive en la sociedad y necesita de la sociedad para valerse, y es por eso que la bondad como fin también interviene ahí, y al conocimiento de la verdad. Bien, ¿algo que lo haya quedado de duda de la perspectiva antropológica? ¿Quedó clarísimo la primera? Sí.
Bien. ¿En serio? ¿Sí? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, cuando hablemos de la perspectiva antropológica, empezamos diciendo que consideramos al bien como un bien útil, es decir, que busca una finalidad. El hombre busca una finalidad al desarrollarse en cada uno de los ambientes de su vida, por más que no nos salga, no somos conscientes y tratamos de buscarlo, ¿bien? Tratamos de buscar que nos salga, podríamos decir, esa finalidad de la que estamos hablando. Sí. Pero eso se refiere a una acción, por ejemplo, yo puedo hacer bien mi trabajo, pero yo como persona puedo ser Claro, basura. exacto. Pero por eso aplica a cada uno de los ambientes de la vida, no solamente al trabajo. Pero si usted se está dando cuenta que es una basura personalmente, al menos está siendo consciente de que lo es, y me imagino que no le gustará sentirse así y va a tratar de mejorar. ¿Bien? Piensa naturalmente, sucede, digamos. A menos que te guste. Nosotros veíamos en el trabajo, en la parte de psicología, decían cómo puede ser que un criminal actúe de esa manera y a la misma vez tenga la capacidad de darle de comer a su hijo, hacer un acto de amor, de hacer bien, pero a la misma vez comete hecho para adelante. Entonces no se entiende bien con todo. ¿Se acuerda cuando hablábamos del bien útil? Decíamos que existe una cierta gradación, ¿no? Mientras más se llega al fin, es más perfecto. Mientras menos, obviamente, va la imperfección y esta gradación de lo que podemos calificar como bueno o como malo. En este ejemplo que usted está dando, podemos decir de que considerándolo o estudiándolo de una manera total a esta persona criminal que veamos cómo actúa, es imperfecto calificándolo moralmente, ¿entiendes? No cumple con su finalidad en cuanto a lo que plantea Aristóteles de la inclinación natural hacia el bien, porque en ciertos puntos está fallando. En ciertos puntos de cometer delito, homicidio, fuera, está fallando. Pero no llega a la perfección, no llega a ser un bien en sí, en el actuar. ¿Bien? Siempre va a ser un bien honesto, porque seguro que el bien honesto es el que consideramos sí mismo. Bueno, pero existe esa gradación, digamos, por más que tendamos a buscar el perfeccionamiento, muchas veces no lo vamos a lograr. Bien, pero somos conscientes de que lo estamos haciendo mal y vamos a buscar la manera o la vuelta para llegar a hacerlo bien. O no, por supuesto. Pero ahí justamente vamos a calificarlo al acto como moralmente malo, digamos. Bien, Puede cambiar, bien. puede cambiar y dejar de comerse el pan de la mañana. Bien. ¿Cómo nos quedamos? La perspectiva antropológica, ¿no? Psicológica. ¿Está la antropológica? Bueno, vamos a entrar a la perspectiva psicológica. Billy Blair hace una clasificación tripartita en cuanto a la perspectiva psicológica. ¿Dónde está ese nombre? Ah, está leyendo de ahí. No, ¿no? dice Eso se llama karma. Ya le queda por un 10 el nombre, ¿no? Bueno, volvamos. La primera clasificación que hace de la perspectiva psicológica son las tendencias a la vitalidad. ¿Bien? Explica la bondad natural del hombre en la tendencia a la vitalidad, que es el impulso a la actividad, el carácter funcional que tiene la persona de conservar su propia existencia. ¿Bien? Es el hecho de vivir, que se ve reflejado, por ejemplo, en la conservación de la especie, en el tratar de conservar la especie, pero desde una mirada psicológica ahora. ¿Bien? Y las desviaciones de este pensamiento, de nuevo, son el hedonismo, el consumismo. ¿Bien? Frente al placer, el consumismo de medida. La segunda clasificación la hacemos en base a la tendencia del yo individual. ¿Bien? Yo individual es la segunda. Es la afirmación de la persona propia en el entorno social, ¿no? El autoestima,
el estima propio, el querer, el amor propio también en algunos textos habla de esto, de reafirmarme frente a los otros. De esto habla en cuanto a la tendencia del yo individual, ¿no? Dice, bueno, la persona forja su carácter, forja su personalidad y su estima en base a que se quiere, en base a que quiere lograr la estima social, el amor a uno mismo, y ahí se ve reflejado, según esta perspectiva, la tendencia a la bondad. Bien, y por último, la tendencia transitiva, que hace alusión a lo social, bien, a cómo yo me reflejo, cómo yo... ¿Estos chicos tienen clase acá? Parece que A ver cuántos somos nosotros. La tendencia transitiva se da en cuanto a la persona en la vida social, cómo se relaciona con las personas, ¿bien? Cómo se relaciona, cómo es para con el otro, cómo es con el otro. Bien, y eso se va a ver reflejado aquí. ¿Fue parte del trabajo? Sí. Y ahora entramos a la acción voluntaria. Bien, vamos a entrar a ver la acción voluntaria. ¿Alguna duda con la perspectiva psicológica? ¿No? Entonces tenemos una clasificación tripartita. Primero la tendencia a la vitalidad, que se ve tripartita, se divide en tres. Qué bárbaro. Bien, se ha reflejado en el impulso a la actividad, a la conservación de la especie, en esta tendencia de la vitalidad, a conservar la propia vida. Después la tendencia al yo individual, esta estima propio que cada persona tiene, el amor propio, cómo se ve reflejado frente a los otros. Y la tendencia transitiva, que habla del hombre en la sociedad, cómo se va a comportar con la sociedad en sí. Bien. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver la acción voluntaria. Nos interesa la acción voluntaria porque sabemos que es la que va a poder tener un estudio de, en cuanto a lo moral o no, del actuar de la persona, ¿no? Pero si vamos a clasificar o vamos a definir a la acción voluntaria, vamos a decir que la acción voluntaria es aquella acción que surge de un principio intrínseco con conocimiento del fin. ¿Bien? Es la acción que surge de un principio intrínseco con conocimiento del fin. ¿Qué quiere decir que surge de un principio intrínseco? Sin leer el PowerPoint, ¿no? ¿qué es intrínseco? Intrínseco, con conocimiento del fin. Esa es la acción voluntaria. Surge de un principio intrínseco con conocimiento del fin. ¿A qué hace alusión entonces? Principio intrínseco. ¿Cuándo hablamos de algo intrínseco? Cuando nace de nosotros mismos. Exacto, cuando se origina esta acción dentro de cada una de las personas, dentro del sujeto agente, de la persona que estemos hablando. Por ende no es producida por una violencia externa, ni mucho menos, sino que es un actuar voluntario de la persona en sí. Un acto propiamente humano es un acto propiamente voluntario. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la clasificación del objeto material del acto humano? Bueno, un acto humano es un acto voluntario. ¿Bien? Entonces, el principio intrínseco es el principio que surge de la razón, surge de dentro de la persona, podríamos decir en criollo para que se entienda, sin violencia, exacto, pero con conocimiento del fin, con conocimiento de lo que quiero lograr. ¿Bien? El conocimiento del fin tiene que ser un conocimiento completo, tiene que ser un conocimiento total, y para ende, para que sea un conocimiento completo, yo dentro de mi cabeza realizo un juicio de valor. ¿Bien? A cada momento estamos realizando juicios de valores con las acciones que realizamos. ¿Bien? Porque una acción voluntaria siempre se hace conociendo el fin, si no, no sería voluntaria, ¿no?
el fin va a aparecer como el objetivo del obrar. Es lo que yo busco justamente, ¿no? Antes de realizar una determinada acción, yo me veo reflejado, me autopercibo realizándola. Me reflejo realizándola a dicha acción, ¿bien? Me veo haciéndola por más que no esté. Entonces, decir que conozco el fin implica que yo realice un juicio de valor sobre la acción que voy a realizar. ¿Se entiende o no? ¿Estoy yendo rápido? ¿No? ¿Sí estoy yendo rápido o sí está bien? ¿Sí estoy yendo rápido? Sí. Bueno, volvamos. ¿A dónde nos quedamos? En la acción La de definición de ética. ¿Qué decía tú? ¿Qué acción. ¿A dónde nos quedamos? Acción voluntariosa. La acción voluntariosa. Bien, la acción voluntaria la vamos a definir como aquella acción que surge de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Esa va a ser la definición. La acción que se produce desde un principio intrínseco con conocimiento del fin. Y ahí vamos a ver qué quiere decir principio intrínseco, que surge dentro de la persona. ¿Bien? Surge dentro de la persona por medio de la razón y conoce el fin que persigue. ¿Bien? Conoce el fin que trata de lograr. Por eso decíamos que este conocimiento se trata de un conocimiento completo, que el fin va a aparecer como el objetivo de lograr. ¿Cómo? ¿Dicha acción? ¿Quiere que le dicte? Claro, el objetivo que persigo para realizar dicha acción. Bien, y que el acto humano implica un juzgamiento, por ende se realiza un cierto juicio de valor. Ahora vamos a la clasificación de los actos. Vamos a clasificarlo en acto voluntario perfecto, en actos ilícitos y en actos inesperados. Bien, el acto voluntario perfecto es el conocimiento de aquello hacia lo cual va a tender la acción. Bien, es el conocer a qué es lo que vamos a lograr. Por ende vamos a conocer su finalidad, ¿bien? La finalidad que yo me propongo. Eso es el conocer. Básicamente, dando un ejemplo de qué es un acto voluntario perfecto, es planificar algo y realizarlo de una manera perfecta. Bien, tal y cual lo planifiqué, tal y cual hice el juicio de valor en mi cabeza. Bien, cada persona hace y conoce su propio fin y por ende lo conoce de una manera consciente. Y es por eso que busca la manera de llegar a esa finalidad de las acciones. No se da por una pura espontaneidad, sino que existe un juicio de valor que realizamos pensando cómo vamos a hacer esa acción en sí. Bien. Por ende es que existe una intencionalidad del acto voluntario, porque todo acto tiene un objeto propio que es el que perseguimos. Y ese objeto está ligado a la finalidad. Bien, vamos a entrar a... Bueno, importante es recalcar también que en un sentido genérico la razón y voluntad se complementan, pero en un sentido preciso ya de la acción, la razón es la que va a guiar a la acción. Bien, la razón nos va a decir cómo tenemos que hacer determinada acción en cualquier ámbito de la vida. ¿Se entiende? La razón nos va a preparar el camino para que realicemos dicha acción. Y en el preparar el camino va a estar el juicio de valor que vamos a hacer de esa acción. ¿Se entiende o...? ¿Lo puedes dictar? No, ya ni me acuerdo cómo lo dije. Sí, vamos. En un sentido amplio, la razón y la voluntad se complementan. Bien. Y en un sentido preciso o estricto, la voluntad va a dirigir a la razón. Bien, la voluntad. La voluntad se dirige por la razón. Bien, la razón nos presenta lo bueno y la voluntad hace que actuemos. ¿Se entiende? No.
No, la voluntad. Exacto. La razón me presenta el objeto. Bien, la razón me hace que yo conozca lo que tengo que actuar. Y la voluntad hace que actúe. Conduce a la razón, podríamos decir. Bueno, vamos a hablar de los actos ilícitos y los actos imperados. Ilícitos. Ilícitos. No, sin H. Los actos ilícitos surgen de la voluntad, ¿bien? Pero lo que lo distingue, por ejemplo, del acto voluntario perfecto, es que en el acto voluntario perfecto hay un accionar, ¿no? Decíamos, yo ahora me grafico pensando, voy a levantar la botella, lo hago, ¿bien? Hubo un accionar. En el acto ilícito, no, ¿bien? No interviene en el actuar, sino que todo queda dentro de la persona. Surge directamente de la voluntad y se ve reflejado, por ejemplo, en el enamoramiento o en el odio que se le puede tener a una persona. ¿Se entiende? No es necesario realizar una acción para que el acto se produzca, el acto ilícito en este caso. ¿Bien? Se da con una adhesión o un rechazo estrictamente interior. ¿Bien? Adhesión será el enamoramiento, rechazo será el odio. ¿Bien? Son ejemplos de acto ilícito. No interviene el accionar, sino que son actos que se dan propiamente dentro de la persona. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿No? No, ¿Sí? sí. ¿No? Bien. Decíamos, ¿no? El acto voluntario perfecto es aquel en el cual yo realizo un juicio de valor y realizo una acción. ¿Bien? Mientras que el acto ilícito surge solamente de manera interna, ¿bien? Con una adhesión o un rechazo, pero la voluntad es lo que hace que yo realice esa adhesión o el rechazo. El ejemplo gráfico es el amor o el odio. ¿Bien? Usted puede tener amor o odio a una persona, pero usted no realizó ninguna acción para tener ese amor o odio. ¿Bien? En eso, a diferencia entonces del acto voluntario, que realizó una acción, la planificó y lo hizo. Falta eso, ¿no? Y después falta este. Y después falta este. Exacto. Porque la moral siempre se trata de uno mismo. ¿Bien? La moral siempre se trata de uno mismo. Bien. Y después tenemos los actos imperados. ¿Qué dice? Claro, que era una señora que no tiene la culpa. Así son los actos ilícitos. Bueno, y los actos imperados. Continuamos. Y los actos imperados son los actos que son difíciles de explicar. No recaen directamente en el... yo lo quiero realizar al acto imperado, pero que lo quiera realizar no me garantiza que lo pueda lograr realizar. ¿Se entiende? Como las ganas que tenés, pero no se las concretas. Pero capaz que sí. Todo depende de la operación móvil de la persona. Pero no te pensás ahora en la hora bien. Por ejemplo, en sentarme a preparar un examen. Me siento a preparar un examen y digo, voy a estar y sentar 2 horas a preparar el examen. En el acto imperado estoy utilizando mis facultades para realizar la acción, pero es probable que no me quede nada en la hora presente. Bien, es probable que me haya aprendido todo. Por eso esa operación está condicionada. No me garantiza. Exacto. Esos son los actos imperados. ¿Bien? O practicar un deporte, ¿no? Quedo solo frente al arco y la tiro a Hawái. ¿No? Por ejemplo, no me garantiza
que se dé en sí la acción. La definición es el acto que no cae inmediatamente bajo el poder de nuestro querer. Es el ejecutado por otras facultades, en este caso la física, las cuales pueden o no depender de la voluntad. Y el ejemplo es estudiar, leer, hacer un deporte. Es la voluntad unida a una realidad sensible orgánica. Esta definición está precisa. ¿Bien? Es la voluntad unida a una realidad sensible y orgánica, como es sentarme a leer, a hacer ¿Es la voluntad a una? unida a una realidad sensible orgánica, orgánica. Como por ejemplo estudiar, leer. Claro, muy posible. Comencé la dieta hace una semana y me metí el otro mal. Que se pueden meter. Bien. Y por último, para tener en cuenta que el acto humano voluntario no siempre consiste en un hacer, sino también que puede ser una omisión, ¿no? En un no hacer. Lo vamos a ver reflejado en la ley, cuando veamos la ley del bioquímico, el código de ética, en cuanto a en ciertas situaciones hay que, por ejemplo, no hacer un daño al paciente. Esa condición que nos pone el código de ética consiste en una omisión. ¿Bien? Es una omisión, un no hacer. Bien. Consiste en una omisión. También lo vemos reflejado cuando veamos la bioética, la unidad cuarta, que hay ciertos principios en la bioética. Uno de esos principios es el principio de no maleficencia, que justamente el principio de no maleficencia para los profesionales de la salud consiste en no realizar una acción que pueda ser perjudicial para el paciente. ¿Bien? Entonces la omisión también va a ser estudiada, va a ser considerada y va a ser analizada por la moral. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, entremos a ver la fuente de la moralidad. Ya querían irse, ¿no? Sí. Último tema. Vamos a estudiar la fuente de la moralidad. Bien. Las fuentes de la moralidad nos van a ayudar a poder clasificar a un acto humano voluntario como bueno o como malo. ¿Bien? Lo vamos a clasificar como bueno o como malo un acto. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando decíamos hacer el bien, evitar el mal? Bueno, pero es muy amplio, decíamos. Bueno, ahora vamos a tomar a estas tres clasificaciones o tres componentes que tienen esta fuente de la moral para poder decir si este acto es bueno o es malo desde la moral. Bien, es por eso que existen estos tres elementos antropológicos éticos que nos van a ayudar a determinar al bien moral como bueno o como malo. Y estos son el objeto, el fin y las circunstancias. Bien, objeto, fin y circunstancia. Comencemos con el objeto. El objeto es la acción considerada en sí misma. ¿Bien? Es la acción considerada en sí misma. Y la podemos clasificar como buena o mala según la ley moral. Es la evaluación de la acción que se realiza. ¿Bien? Por ejemplo, en un robo, ¿cuál sería el objeto para lo que nos están leyendo el Power? Es la acción considerada en sí misma. ¿Qué hago yo con un robo? Apropiarse. ¿Qué es robar? ¿Qué es robar? Eso sería. Perfecto. Adueñarme de algo que no es mío. Ese sería el objeto en un robo. Y ya lo podemos clasificar. Si estoy adueñando de algo que no es mío, obviamente que el objeto es malo. ¿Bien? Si ya el objeto es malo, por más que las circunstancias sean buenas o el fin sea bueno, el acto lo vamos a seguir clasificando como malo. ¿Bien?
¿Se entiende eso o no? En el otro curso me preguntaron, ¿entonces el fin justifica los medios? No, el fin no justifica los medios para la moral. ¿Bien? Por ejemplo, y bueno, lo damos por ejemplo, es yo hurto el celular de un compañero para darle de comer a 10 personas. Y podríamos decir, bueno, capaz que el fin es bueno, le dan de comer a 10 personas. Sí, pero estás tentando. Exacto, y el objeto es malo, entonces el fin no justifica los medios. ¿Bien? El objeto de por sí es malo, lo que ya hace que al considerar esta acción la consideremos como mala. ¿Qué significa cuando se usa una acción considerada a sí misma? Cuando identificamos el objeto, es lo que está ocurriendo en la acción. Por eso el robo es adueñarme de algo que no es mío. ¿Bien? El secuestro sería privar la libertad de una persona y someterla. ¿Entiendes? Es la descripción de lo que estoy realizando. La acción considera en sí misma. ¿Bien? El fin es lo que se quiere lograr mediante la acción realizada. Es la intención de aquel que obra. ¿Bien? Es lo que yo persigo, lo que yo busco, lo que yo trato de lograr por medio de mi actuar. Y las circunstancias son accidentes. Son accidentes que modifican el objeto moral, pero de diversas maneras y según las situaciones que vamos a ver que tienen una clasificación, las circunstancias. Y esto va a condicionar el actuar humano. ¿Bien? Lo que hacen las circunstancias es o agravar o atenuar el juicio de valor que puedo realizar de esa acción. ¿Bien? Volviendo al tema del robo. No es lo mismo que robe un funcionario público de las arcas públicas que lo haga una persona que roba 2 paquetes de arroz para darle comer a la familia. ¿El objeto es malo o no? Es malo, ¿no? Exacto. Sí, también dice o no, porque acá tiene los dos, tiene una condición y están entre robo 160 millones de pesos. Pero lo que se modifica es la circunstancia que es lo que estamos viendo. ¿Bien? En este caso, va a agravar el funcionario público, por eso podemos prever penas más severas en cuanto al cargo que tiene el funcionario público y el acceso que tiene a ciertos fondos, mientras que va a atenuar, aunque sigue siendo malo, va a atenuar el actuar de esta persona que se sacó 2 paquetes de arroz para darle con la familia. ¿Bien? Pero el objeto sigue siendo malo, es adueñarse de algo que no es mío. ¿Bien? Bueno, y podemos clasificar a la circunstancia según, primero, respecto de la persona que va a realizar la obra. Y ahí tenemos, ¿no? El funcionario público y una persona de escasos recursos que saca 2 paquetes de arroz. También respecto del lugar en el cual se va a realizar la acción. También se va a tener en cuenta, se da el ejemplo del robo porque es más didáctico para esto, ¿no? Pero por ejemplo, el Código Penal prevé que los robos cometidos en despoblados tienen un agravante. ¿Por qué? Imagínense un robo que se produzca en un paraje de 2 casas. Hay 2 casas y nada más. Hasta que llegue alguien a auxiliar a esta persona de parte del Estado, ¿cuánto tiempo va a pasar? Ojalá, sí, capaz que menos, capaz que más, ¿no? Pero está en tal estado de indefensión la persona que agrava por el lugar en el cual se encuentra. ¿Bien? Porque no va a llegar a una respuesta o no va a llegar a alguien que pueda socorrerla. ¿Bien? Eso en cuanto al lugar. ¿Va a agravar o va a atenuar la acción? También respecto a los medios utilizados. ¿Bien? Los medios utilizados para, en este caso, cualquiera sea la acción, en un robo, varía si es, por ejemplo, el uso del arma de fuego. Doy el ejemplo, ¿no? Bueno, ahí varía el tipo de... Por ejemplo, el robo tiene su accionar, el hurto. En el robo es
aplicando violencia. Exacto. La diferencia entre robo y hurto es la violencia que se usa en las cosas o en las personas. ¿Bien? El robo tiene violencia en las personas o en las cosas. Por ejemplo, el violentar una puerta y entrar a robar, bueno, ya constituye un robo. Ahora, el hurto es sacar algo sin... Claro, pero si usted abrió una mochila para sacar un celular, ya se considera un robo, está violentando la mochila, o abriendo la mochila. Bien. Esa es la diferencia entre robo y hurto. El robo se utiliza fuerza en las personas o en las cosas, mientras que el hurto no. Y tienen distinta gradación. Bien. Entonces ahí en cuanto al medio empleado, está bueno el ejemplo del robo y hurto, porque en el hurto tiene una pena menor, digamos, que el robo. Que sí, se utiliza fuerza en la persona o en las cosas. Y también en la cantidad y en el tiempo. Bien. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Un funcionario público que roba 160 millones de pesos, se toma en cuenta la cantidad, obviamente, para repudiar ese acto, a diferencia del ejemplo que estamos dando, un padre de familia que roba 2 paquetes de arroz para comer familia. Y el tiempo, hay acciones que son continuadas y otras que se consumen en el acto. ¿Bien? Bueno, doy este ejemplo burdo, pero sirve. El robo quizás se consume en el instante, mientras que un secuestro, por ejemplo, se perdura en el tiempo. ¿Bien? Eso en cuanto al tiempo y las circunstancias. Ahora bien, para calificar... ¿Cómo? La cantidad. La cantidad, ahí damos el ejemplo de, por ejemplo, para la redundancia, el que roba 160 millones de pesos y el que te saca 2 paquetes de arroz. ¿Bien? O sea, en cuanto a la cantidad, en este caso del ejemplo del robo, ¿no? Pero la cantidad va a tener que ver ya con el objeto propio del que estemos hablando, en cuanto a la acción propia del que estemos hablando. ¿Bien? Para que el acto lo podamos considerar de bueno o recto, tiene que ser bueno el objeto, el fin y la circunstancia. ¿Bien? Bueno el objeto, bueno el fin y bueno la circunstancia. Decíamos, ¿no? Si el objeto es malo, por más que la circunstancia sea buena y el fin sea bueno, lo vamos a ir, exacto, lo vamos a ir calificando como malo. Lo primero que vamos a evaluar para poder clasificar un acto como bueno o como malo es el objeto. Vamos a estudiar el objeto. ¿Bien? Si las circunstancias lo que pueden hacer, como decíamos, es o acrecentar o disminuir la bondad o maldad. Va a agravar o va a atenuar la calificación que le demos a ese acto. Y el fin, por más que sea bueno, no va a cambiar el objeto moral, ¿no? El famoso Robin Hood. Roba a los ricos para darle a los pobres. Dentro de la moral, lo va a clasificar al acto como malo, por más que el fin sea bueno. ¿Bien? Por más que sea bueno, ¿quién? El fin, por más que el fin sea bueno, no va a modificar al objeto. ¿Bien? Si el objeto es malo. Bien, entonces para calificar un acto como bueno, tiene que ser bueno el objeto, el fin y las circunstancias, los tres. Bien. ¿Qué más nos quiere dar? Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿Le parece que hagamos un breve repaso antes que nos inspiramos? Vamos a hacer un repaso. La unidad 2 comienza con las inclinaciones naturales hacia la bondad. Bien. Decíamos, hacer el bien y evitar el mal, el realismo moral. Se ve reflejado entre hacer el bien y evitar el mal desde dos perspectivas. La perspectiva antropológica y la perspectiva psicológica. La perspectiva antropológica se pregunta qué es el hombre y si existe una inclinación natural hacia el bien, y nos van a responder que sí existe y que esa inclinación natural lo vamos a tomar en referencia al bien útil. Es decir, mientras se persiga un fin. Y ahí decíamos, ¿no? El ser un buen compañero, el ser un buen padre, el ser un buen hermano, el ser un buen novio, novia, estudiante, en que nos quede. Bien, en cada uno de los aspectos de la vida. Porque se toma la perspectiva antropológica como un desarrollo integral de la persona en todos los ambientes que nos toca vivir.
Entonces en todo, nos dice esta perspectiva, buscamos la bondad, buscamos lo mejor, buscamos el perfeccionamiento. Por más que no se nos dé, por más que estemos errados, tratamos de buscarlo. Y ahí hablábamos de Cicerón. Cicerón, ¿qué nos plantea? Cicerón nos planteaba de que tenemos cierta continuidad e igualdad con el resto de los seres vivos, pero lo que nos diferencia es la razón. Y esto lo plantea en su obra de Óficis y nos dice que la razón es lo que nos hace que seamos conscientes de nuestra propia vida, ¿bien? Y de que podamos entender el pasado, podamos conocer el pasado, entender nuestro presente y planificar el futuro. Por ende, la acción humana voluntaria va a ir condicionada siempre a ese actuar. ¿Bien? ¿Qué más? Perspectiva social, socioecológica. Bien, psicológico. Pero ahí hablábamos de Aristóteles, que en sus tratados también toma esta visión antropológica, y Santo Tomás toma el trabajo de Aristóteles y dice, bueno, lo reduzcamos en 5. El hombre tiende, dice, a la conservación de la especie, la conservación de la especie, a la inclinación a la unión sexual y conservación de los hijos, Vida en la sociedad. conocimiento de la verdad y vida en sociedad. ¿Bien? Exacto. Y al bien siempre hay que tomarlo como un bien útil, es decir, en cuanto persiga el fin. La perspectiva psicológica, Philip Lerch nos hace una clase. Tiene 3 tendencias, exacto. La primera tendencia es la tendencia a la vitalidad, que habla de El impulso a querer conservar su propia existencia. bien, perfecto, conservar su propia existencia. La autoestima, el reconocer, el hacerse valer dentro de la sociedad. Tendencia individual. Estoy hablando de yo individual, ¿no? Sí. Estábamos en la técnica. Vital. Me dice que eran 14 van a hacer nada. También la van a agarrar la llave. Tendencia del yo individual. Ahí sí hace alusión a cómo el hombre se percibe en la sociedad y dice que el hombre tiene que tener un cierto estima, un cierto autoestima, que lo haga sentir bien, digamos, el amor propio, de poder quererse y también poder desear cosas, buscar la manera de llegar a determinadas cosas. Esto de la perspectiva psicológica, por ende, nos dice, tiende hacia la bondad porque busca el deseo de la autoestima, de pertenecer, de tener, de ser frente a la sociedad. Y el tercero, la transitiva, que habla del hombre ya sí en la sociedad, ya en su relación social. ¿Bien? Y de ahí vimos la acción voluntaria, que decíamos que la acción voluntaria es aquella que surge de un principio intrínseco con conocimiento de fin. Principio intrínseco es decir, que surge dentro de la persona agente y conociendo el fin, realizando un juicio de valor respecto de la acción que yo voy a realizar. ¿Bien? De ahí veíamos la clasificación de los actos. Dijimos el acto voluntario perfecto, cuando yo concuerdo entre lo que pienso y cómo actúo. Sale la voz, Claudia, ¿no? Me quedo afónico. Tengo que ir un poquito con coincidir perfectamente en lo que yo quiero hacer y que me salga de esa manera, conciliando mi juicio de valor que realicé, cómo me vi reflejado y realizarlo de una manera perfecta, digamos. Bien. Después teníamos a los actos ilícitos y los imperados. ¿Cuáles eran los ilícitos? Surgen de la mano. ¿Cómo? Bien, no interviene en la acción. Surge de la voluntad propia, ¿no? Con una adhesión, un rechazo interno a determinadas situaciones, personas, lo que fuera. El ejemplo, enamoramiento y el odio. Después, los actos imperados. ¿Qué eran los actos imperados? No me garantizan realizar una acción de determinada manera porque interviene el factor biológico, podríamos decir, que la razón me lleva a realizar una determinada acción, pero de ahí a que salga esa acción intervienen muchos factores. Puede ser que sí cumpla y que salga a la perfección, o puede ser que no, ¿no? Decíamos, sentarnos a preparar un final, me siento 2 horas y capaz que no me quedó nada. Bien, ahí sería un acto imperado que
fracasó, o capaz que me quedó todo, también un acto imperado que gracias a mis facultades pude comprender y asimilar para realizar un examen. Y bueno, de ahí vimos objeto, fin y circunstancia para poder clasificar un acto como bueno o como malo. El objeto es la acción considerada en sí misma, es decir, la acción que yo realizo en sí, ¿o no? El fin, lo que yo percibo, quiere lo que realizar. Lo que se quiere lograr mediante la acción realizada. perfecto. Y las circunstancias son los accidentes que van a modificar, atenuar o agravar el juicio o valor que realicemos a esa acción en sí. Para que el acto lo podamos clasificar como bueno, tiene que ser bueno. Los tres. Exacto, objeto, fin y circunstancia. ¿Bien? Si el objeto es malo, por más que el fin y la circunstancia sea buena, no se modifican. ¿Estamos? ¿Quedan liberados?